Bueno, estimados, les dejo esta grabación de lo que es la clase de renta fija para que la tengan anexa a todo el material que tienen de la facultad y todo lo que es pasando para justamente este tema. La idea es que lo tengan para consulta, lo puedan ver, repasar y cualquier consulta me mandan ahí un mail o me escriben directamente por el grupo. Vamos a avanzar un poco más rápido porque esto ya lo pasamos por clase, pero la idea es igual repasarlo las partes más importantes y que consideramos que tiene más sentido también para tomar el examen. Vamos al temario rápidamente. ¿Se acuerdan que vimos introducción a los conceptos básicos de lo que es la renta fija? Aspectos generales que lo vamos a ver después con lo que puede ser, por ejemplo, el tipo de amortización. Riesgos y precios de mercado, lo fuimos a ver después con lo que es la paridad y demás, nosotros que lo vamos a ver más al final. Y después de media rentabilidad y rendimiento, lo último y más interesante que fuimos a ver fue licitación primaria, mercado primario, cuando estas obligaciones negociables o de puede ser corporativas, que es la versión negociable, o puede ser privadas, que es un bono común y silvestre, tienen un mercado primario y cómo se determina la dicha tasa de corte. Bien, recuperemos un poco de lo que vimos en clase al principio de lo que es la renta fija. Recuérdense que la renta fija o cualquier instrumento de renta fija está compuesto por una amortización del capital, o sea, una devolución, y los intereses, todo eso se compromete lo que es un flujo futuro de fondos y eso todo se detalla en lo que dijimos que era el prospecto de emisión o el suplemento de precio en cualquiera de los dos, en donde se determina justamente cómo se va a volver, la frecuencia, las fechas, el tipo de bono que va a ser, que vamos a ver después según cómo te devuelva el capital, y todo lo que tenga que ver y esté atado a este pago, este préstamo que le estábamos dando a la empresa y en contraprestación nos da este bono, es lo que nosotros determinamos como renta fija. La renta fija porque está considerado, está relacionado a lo que es un préstamo, ¿no? Se le presta capital a lo que es la empresa, y esa empresa lo tiene que devolver remunerándonos con una tasa, que es lo que se va a subastar en el mercado primario, y que después el inversor va a tener que recibir en la frecuencia en la cual la tiene establecida dentro del contrato. Tiene un esquema de pagos preestablecido, con lo cual ya sabemos lo que vamos a ir recibiendo. Puede ser que sepamos directamente el flujo exacto de cada uno o aproximado si está indexado a lo que es un índice como puede ser el de la inflación del SER, el UVA, que es el mismo del SER, pero para obligaciones negociables, o por ejemplo uno que esté atado a lo que es la fluctuación del dólar oficial o dólar link, como también se llama. Pero se establece que eso está en el contrato, que se le va a pagar con determinada moneda, después veremos ese día cuánto es lo que vale, pero ya se sabe cuál va a ser la renta futura que va a tener cada uno de los pagos y el final que va a tener el inversor. Avanzamos a los elementos básicos, lo que componen básicamente todo instrumento que se considere renta fija. La renta fija tiene un periodo de iniciación y un vencimiento, o sea, el periodo de emisión es donde empiezan a correr los intereses, a donde empieza a correr, donde nace la obligación, donde empieza a calcularse todo ese flujo futuro de fondos, y el vencimiento, que es el tercero, es básicamente cuando se termina, cuando vence ese compromiso que tiene con la empresa, con el inversor, y hasta dónde se determina ese flujo futuro. Como tiene un principio y un fin, se considera una renta, y esa renta entonces lo que se negocia en el mercado secundario que vemos es esa renta proyectada en el tiempo, traída a valor presente a través de una tasa, eso después lo vamos a ver, pero al tener un inicio y un fin se considera que se considera una renta cierta, ¿no? El valor nominal es la unidad mínima en la cual está establecida esa deuda. Si yo tengo como unidad mínima un peso de cada uno de los valores nominales a la que está denominada esa deuda, entonces yo debo n cantidad de nominales valuadas a un peso. También lo puedo tener n valores nominales valuados a lo que es un dólar, una ONE que pague dólares, eso determina cuánto es el compromiso y la unidad mínima en la que se mide la deuda que estamos negociando. La tasa del cupón no es simplemente más que la remuneración que tiene el inversor por los fondos que le prestó a la empresa, se expresa siempre de forma anual y es lo que nos van a ir pagando. Después puede tener diferentes frecuencias de pagos en el año, pero es la remuneración que nos van a dar por el capital que fue invertido en la empresa y que después va a tener que ser devuelto. La moneda de emisión es muy importante porque es la moneda a la cual se presta el dinero y se tiene que devolver el dinero. Hay diferentes esquemas en los cuales por ahí la integración es una moneda y la devolución puede llegar a ser en otra, pero en términos generales la integración, o sea, la moneda en la cual fue integrada y la devolución suelen ser
la misma estén o no indexados. En el mercado secundario, en cambio, como vimos en la introducción a mercado de capitales, vemos que la negociación se puede dar en diferentes monedas, pero el título está obligado el emisor a ser pagado en la moneda en la cual está establecida la emisión. O sea que si está establecida en dólares, debe devolver al inversor dólares. La amortización es el esquema al cual se devuelve el capital, no los intereses, sino el capital, lo que se prestó en primera medida al inversor. Entonces, según el esquema que tengamos, vamos a ver diferentes esquemas de amortización que puede tener el bono. Y las cláusulas generales, como vimos, o los covenants, perdón, como lo vamos a ver después, son simplemente restricciones que se le pueden aplicar al emisor, como por ejemplo el uso de fondos, el no pago de dividendos y demás, y que también dan ciertas ventajas al emisor para poder recuperar la deuda en cualquier momento. Generalmente son para valores impositivos, ¿no? Lo que se considera como colear o que el inversor le devuelva al emisor la deuda. Eso lo vamos a ver después más en detalle. Pero las cláusulas generales lo que se determinan para generalmente inversiones que no sean primas las AAA o las que sean más de emisión frecuente, pero son restricciones que atañen al emisor y que, bueno, dan un poco más de confort al inversor para que pueda prestar ese capital y saber que va a tener un fin que aumente la rentabilidad de la empresa. Vayamos por las características generales, ¿se acuerdan? Según la naturaleza del emisor, puede ser público o privado. Los que son públicos son los de la nación, las provincias y los municipios. Títulos de deuda, tenemos por ejemplo los bonos soberanos G30 y ALE30, son bonos de la nación. Los bonos provinciales pueden ser, hay bonos de la provincia de Buenos Aires. Y los municipios emiten generalmente letras, más que todo, y ahí es donde vemos que son títulos de carácter público. Los que son privados se consideran obligaciones negociables, porque hay una ley de obligaciones negociables que las determinan, las llaman así, y son tanto para empresas grandes, medianas o pequeñas, ¿no? La pequeña y mediana empresa también puede emitir en un régimen especial que le da más beneficios, digamos, con la empresa grande que emite, pero también son obligaciones negociables, en muchos casos son obligaciones negociables PYME. Según el vencimiento y en plazos generales, eso está más relacionado acá a lo que es Argentina, para lo que es el corto plazo y también está relacionado con lo que es la medida de riesgo que toman las calificadoras de riesgo, ¿no? El corto plazo se considera hasta un año, el mediano en Argentina no se emiten títulos realmente muy, muy largos, simplemente porque no hay tanta demanda en el mercado local. En el mercado internacional sí hay títulos de más de 3, 4, hasta 10 años, se puede llegar a emitir, o 20 años. Hablamos de empresas, ¿no? El soberano tiene emisiones mucho más largas. Pero acá en Argentina generalmente se estira entre 1, 3, 4 años como mucho. Entonces, teniendo esa curva, vemos que el corto es un año, el mediano es 1 a 3, y el largo sí estamos hablando de mayor a 3 años. Y esta tasa de interés, como dijimos antes, estuvimos mencionando, puede ser fija, o sea, una tasa de interés fija, nominal, o una tasa variable porque está compuesta por una tasa fija más un índice, una variabilidad que le da el propio instrumento. Eso también lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Según los tipos de amortización, que están muy relacionados a lo que ustedes ven en la facultad de rentas y de tipo de préstamo, el más utilizado por las empresas, el que más va con su manejo de caja generalmente, es la amortización bullet. Ahí en el color rojo lo que estamos viendo es la amortización, la devolución que tiene del capital, y lo azul son los intereses. Vemos que en ese ejemplo de un bono a 4 años, con un pago del 2%, ¿no? Porque cada uno de los valores son 2% y el total es 10. Vemos que cada año va pagando ese 2% sobre el capital, que el capital nunca se devolvió, sino hasta el final, y al final se devuelve justamente el capital más el interés correspondiente. Entonces vemos pago de 2, 2, 2 y 2 más 10, que es capital más intereses. Los otros del medio, en las puntas, ¿no? En la parte superior derecha y la parte inferior izquierda, vemos sistemas de amortización, que ahí tenemos constantes, tanto crecientes como decrecientes. Pero tenemos creciente, decreciente, y hay uno que es constante, que es el que vamos a ver ejemplo. Pero lo que nos determina básicamente es que el capital se va devolviendo a alguna razón. En este caso, por ejemplo, la amortización constante, lo que vemos es que se devuelve, en este caso, de ese ejemplo de los 10 que hemos prestado, un cuarto por cada uno de los años. Un cuarto por cada uno de los años. Con lo cual, vemos que el primer año se devuelve
de 2,5 y el correspondiente interés, porque hasta ese momento el interés era sobre el 100%. Al segundo año se devuelve otro 25, 2,5, perdón, y como vemos el interés va decreciendo porque el interés se paga sobre saldo que tenga la empresa a pagar o que tenga que percibir el inversor. Entonces, si ya devolví un cuarto del capital, el interés va a ir bajando en relación constante con eso que se va devolviendo. Sabemos que la devolución de la amortización es constante, pero el interés va decreciendo. Hay sistemas más agresivos de devolución, como vemos arriba a la derecha, la amortización creciente, en la cual a través de un rational, como por ejemplo ahí vemos que se va devolviendo el 10%, ¿no? Uno de 10, después se devuelve 2, o sea, el 20%, después se devuelve 30, y después el 40, o sea, la sumatoria da el 100%, y vemos ahí que como el primer pago fue menor, primera amortización o devolución de capital fue menor, vemos que el interés es relativamente mucho más alto, ahí entre más se vaya acrecentando la devolución del capital, vemos justamente cómo el interés va bajando considerablemente. Esto está relacionado justamente con, depende el uso que tenga el capital. Muchos de estos sistemas de amortización, tanto constante como creciente o decreciente, van en relación de que se le da más seguridad al inversor porque se está devolviendo el capital que puso al principio, o sea, el interés es algo que el inversor, en todo caso, en una inversión que tenga algún tipo de riesgo o en un esquema de la empresa que haya reestructurado su deuda, por ahí es más importante devolverle el capital que haya tenido, tenga o no, no quita, que los intereses que vaya a percibir más adelante. Con lo cual lo vemos más en cuestiones de amortización, de adecuación de la deuda de una empresa, o sea, una reestructuración de su deuda, o también se ven como primeras emisiones como para darle mayor seguridad al inversor de que el capital va a ser devuelto. En ambos casos, lo más importante es que si bien el interés, o sea, el pago que tiene que hacer la empresa por ese capital es cada vez menor, tiene que afrontar pagos del capital, la gran parte de la suma que pidió el mercado, con lo cual depende mucho de qué tipo de inversión tenga, si puede machar los ingresos que tenga esa inversión versus los egresos, que es devolverle al inversor estos capitales, si están en consonancia uno con otro. Y el último es el bono cero coupon, es un bono que no tiene interés, sino que se opera a descuento. Es un bono que en la emisión va a tener un valor menor a su valor nominal, o sea, si tiene que valer un peso, se va a comprar por menos de un peso y al vencimiento se devuelva íntegramente solo la amortización, solo el capital que se dio a valor nominal uno, ¿no? Se devuelve el capital íntegro, entonces como uno lo compró a descuento, como uno pagó menos por esa inversión, se considera que es el cero coupon y la tasa de interés en el medio que se calcula, tanto TNA como también puede ser una tasa interna de retorno, es lo que se está agarrando el inversor. Esto lo vemos mucho más en las curvas más, el Estado, por ejemplo, la tasa de descuento, en su momento acá estaban las LEDs, en Estados Unidos el famoso T-bill es un instrumento que justamente opera a descuento, son instrumentos generalmente letras de tesorería, instrumentos de corto plazo menores a un año. Vamos al ejemplo, una licitación que ocurrió en Argentina, que fue la de IRSA. IRSA tuvo dos colocaciones, una fue la de dólar MEP y la otra de pesos. La de pesos la vamos a obviar para el ejemplo. Por acá nos vamos a centrar solamente en la que fue moneda estadounidense, dólar MEP. Fue una emisión de 2 años, ahí como vemos en la gráfica. A ver si puedo. Acá. Fue una emisión acá a 2 años con un pago semestral. Eso quiere decir que cada 6 meses te iba devolviendo parte del capital. Y acá vemos que el monto mínimo para invertir en esta obligación negociable era de $100. Si vamos al costado, a lo que es el gráfico de la devolución, vemos exactamente lo mismo. Vemos que hubo una devolución de intereses, pago de intereses, perdón, pago de intereses, y recién todo lo que es el capital fue pagado al final, ¿no? Entonces, un sistema de amortización, como acá mismo dice, bullet. Y acá vemos todo lo que es el cash flow o la frecuencia de pagos. Vemos que a los 6 meses nos van a pagar $3, porque la estación salió a una tasa del 6, entonces nos van a pagar $3. Después a los 6 meses van a pagar 3, nos van a pagar 3, y al final nos van a ir pagando 3 más el capital. O sea, el total va a ser 103, ¿no? El capital, 103.
Este es el sistema o la forma más común que tienen las empresas de financiarse en el mercado, la amortización Bullet, pero bueno, hay otras empresas que tienen también sistemas de amortizaciones distintos. Vamos a ver justamente el ejemplo de otra. Esta es la amortización constante. Esta es celulosa argentina, muy conocida porque hace artículos de librería y todo lo que tiene que ver con la industria del papel, ingeniería del papel. Vemos que emitió una moneda, emitió una obligación, acá siempre nos vamos a meter solamente con la que son en dólares para más simpleza, que tuvo un vencimiento, ¿no? 48 meses, 4 años, pago trimestral de intereses, o sea, cada 3 meses te daban capital, te daban interés, perdón, y la amortización, la devolución del capital, vemos que son 16 cuotas trimestrales y consecutivas del 6,25 partida de liquidación. Básicamente lo que la empresa, y acá lo podemos ver en el gráfico tranquilamente, la empresa en cada uno de los servicios, cada uno de los servicios de deuda se llama cada uno de los momentos en el cual la empresa hace devolución del capital o paga el interés, en cada uno devolvió justamente capital. 6,25 si lo multiplicamos por 6 nos da el 100% y acá vemos justamente en el cash flow, en la métrica del flujo de dinero en el tiempo, vemos que el capital fue, siempre un ejemplo de 10.000 dólares para que sea más sencillo, vemos que en cada uno de los servicios nos fue pagando 625 dólares. Si sumarizamos todos los pagos de 625 dólares, vamos a ver que al final vamos a tener los 10.000. ¿Bien? Y como vemos acá en el concepto de intereses, vemos claramente que cada vez el interés va siendo menor, arrancando con 200 y pico de dólares hasta llegar a 14, porque ya casi no queda vida o parte del capital o saldo de deuda disponible, con lo cual el interés es cada vez menor, pero el capital que fue prestado fue devuelto, perdón, rápidamente para el inversor. Eso puede ser una medida de seguridad, puede ser que la empresa volvió al mercado de capitales y quiso tener una emisión mucho más amena para los inversores, entonces fue a buscar justamente eso, que los inversores confíen dando devoluciones de capital. La tasa de esta obligación cerró a un nivel muy bueno del 9,5, no, 9,25, perdón, 9,25 fue la tasa de corte, entonces una remuneración muy favorable en el contexto que estamos ahora, en tasa del 6-7% para el inversor. Entonces, vimos dos tipos de ejemplos, volvemos al anterior, este era la amortización bullet y acá estamos en la amortización constante. Y por último, vamos al último ejemplo del tipo de amortización que tenemos acá, que es la cero coupon o descuento, donde la vemos en la tasa la letra del descuento, perdón, del Tesoro, la S18 ya venció, ¿no? Venció el 18 de enero del 2024, una letra que se emitió el 22 de diciembre, venció el 18 de enero, tuvo 27 días de vida y se emitió justamente, como dijimos, a descuento los intereses. Entonces, si hacemos acá el cálculo, vemos que si hubiese sido una inversión de 100.000 pesos, ¿no? Es unos 100.000 pesos. Acá vemos que la integración, o sea, lo que yo tuviese que haber puesto para haber participado en esa obligación y haber resultado con la obligación, o con este caso con la letra, habría sido menor al monto que hubiera recibido al final de los 10.000. Vemos que hay que pagar 97.798 pesos, ¿no? Esto, teniendo en cuenta que tenemos un flujo presente, uno futuro, días y plazo, básicamente podemos calcular lo que es la tasa nominal, que en este caso ese fue un aumento de las altas tasas de interés en el mercado, vemos que fue más o menos del 105% aproximadamente. Entonces ya vimos, perdón, los tres modelos básicos que vamos a ver generalmente en todos los modelos, al menos en Argentina, que es la amortización bullet, la constante y después la que funciona a descuento. Repasando un poquito más los conceptos estos de covenant o pactos legales vinculantes que tiene la empresa, que cuando emite la obligación el inversor tiene que estar informado. Lo que se busca justamente con un covenant es que en el prospecto de la emisión y en todos los documentos legales se determinen ciertas pautas que la empresa puede o no puede hacer. Hay algunas que son a favor del inversor, hay otras que son a favor de la empresa. Generalmente las más importantes que vamos a ver son a favor del inversor, que le quita derechos o restringe parte de la potestad que tiene la empresa del uso de los fondos. ¿Por qué? Generalmente se dan muchos casos de reestructuración, ¿no? Cuando uno tiene que reestructurar una deuda, entonces le dan un bono por otro, uno quiere que ese nuevo bono o esos nuevos fondos que le están dando
vayan directamente a recuperar la empresa y no vayan, por ejemplo, a el pago de dividendos, ¿no? Yo no quiero que la empresa se financie en el mercado de capitales, no quiero que la empresa se financie en el mercado de capitales y con eso le pague o le haga una salida al accionista, ¿no? Siempre hablamos de un contexto de estrés financiero en el cual la empresa busca esos fondos. Entonces, si lo busca, tiene que ser para una inversión productiva, no para dar una salida al inversor. Que no aumente su nivel, por ejemplo, de deuda, porque nosotros le prestamos a la empresa en un momento. Imagínense esa empresa que dijimos antes, Celulosa, que tuvo 4 años. O sea, yo no sé cómo va a estar la empresa o cómo va a estar la Argentina en 4 años. Entonces yo no quiero que se siga maximizando esa deuda. Yo voy a buscar, o voy a tener en cuenta que uno de los covenant, siempre de vuelta, estamos hablando de empresas que tengan reestructuración o que tengan realmente uso o poco prestigio, digamos, en el mercado de capitales que tengan que tener eso para atraer los inversores, porque hayan tenido una restricción o hayan tenido un comportamiento anterior que lo amerite o porque por el contexto amerita que se determine ese covenant, pero no es algo que esté en todas las emisiones, en todo tipo de inversión, porque ¿por qué restringir el uso del capital de una empresa cuando el management, los que manejan la empresa, la están haciendo bien, ¿no? Entonces, bueno, el segundo es todo el nivel de endeudamiento. El tercero, por ahí no sé si es más importante, pero sí el que más suena, es las garantías, la 90 de activos o las garantías reales que va a tener el inversor sobre esto, porque si yo tengo un préstamo, ¿no? Que se lo dé a través de esta obligación negociable, mi forma de cobrarme después es como todos sabemos acá en la facultad, a través de concurso de acreedores voy y bueno, se rematan los activos. Si esos están puestos en garantía para otro tipo de préstamos o para otro tipo de inversiones, yo eso después no me puedo cobrar porque está separado del patrimonio de la empresa. Entonces lo que busco es que no se vendan activos, porque cuando vaya a cobrar no va a haber nada, y que los activos no hayan sido puestos en garantía, que también nos puede perjudicar a nosotros cuando no queremos hacer cobrar. Y como dijimos, estos tipos de elementos no son frecuentes en empresas de primer nivel o de bancos porque sabemos que el management, o sea, los que gerencian esta empresa, saben perfectamente qué hacer con el capital, saben perfectamente qué hacer con la deuda, entonces no le ponemos restricciones a ese tipo de emisiones. Acá, como dijimos antes, vemos el ejemplo de un covenant, un rescate anticipado. Acá vemos que, por ejemplo, esta obligación, no me acuerdo cuál era esta, pero bueno, es un clase 20, la empresa podrá ser rescatada por la emisora en su totalidad, en cualquier momento, con la condición de que en cuestión del próximo pago exigible, la emisora haya sido obligada o tuviese obligación de pagar montos adicionales como resultado de cualquier movimiento o reforma como modificación o reforma de norma vigente. O sea que si por algún caso haya tenido que cambiar su esquema, generalmente esto hablamos impositivamente, como es el rescate impositivo, ahí es donde la empresa no tiene sentido pagar la deuda porque no se ahorra realmente alguna parte impositiva. Ahí es donde generalmente llama a la deuda, la recompra, digamos, a un precio establecido y se la saca al inversor de forma forzosa. Entonces, esta de rescate impositivo generalmente siempre está porque los impuestos cambian todo el tiempo, entonces este tipo de cláusulas muy estándar, la verdad. Pero bueno, en otros tipos de cláusulas no la vamos a ver. El al lado, por ejemplo, es un rescate opcional que se tiene en la obligación 22. Acá vemos que si de ser rescatada, va a ser rescatada a un precio equivalente a 101% del capital más los intereses corridos, ¿no? Esto es para tener en cuenta cuando tengamos algún tipo de emisión que queramos participar, siempre tener en cuenta justamente algunas cuestiones relacionadas a la impedimentos o covenant que tenga la empresa, siempre teniendo en cuenta que hay algunos que son más estándares que otros, como el rescate impositivo, o el no pago del dividendo, el uso de los fondos, etcétera. Yendo a lo que es la jurisdicción, moneda de emisión, integración y pago, esto es muy interesante porque acá entramos a lo que es la jurisdicción. Dijimos que una obligación negociable no es más que un préstamo. Y cuando alguien no cumple su palabra en un préstamo, tiene que ir a juicio. Bueno, determinando cuál es el lugar donde ocurra eso, o sea, eso está parte del contrato y el prospecto de emisión, hay o no más resguardo o más seguridad para el inversor porque es una cuestión que va por fuera generalmente del ámbito o del poder o del gobierno de turno.
Entonces, si yo tengo una emisión que tenga tribunales en Nueva York, o sea, una ley extranjera, cualquier problema que yo voy a tener lo voy a tener que dirimir en Nueva York o en Londres, que son las principales plazas a las cuales se dirimen los problemas legales. Entonces está fuera del marco de la presión o cualquier ejercicio que tenga la empresa o si es un bonos soberanos del Estado, ¿no? Lo vimos en la institución de deuda que tuvo Argentina, tuvo dos, ¿no? Una de Guzmán hace un par de años, tuvo una anterior con Kicillof en 2005 y antes con el que fue con Cavallo. Ahí es donde los que tenían instrumentos ley de Nueva York tienen un poquito más de seguridad de participar y de tener mejores acuerdos de lo que fue la ley local, simplemente la gran mayoría fue por decreto, ¿no? La emisión local, en cambio, perdón, son tribunales de Cava, o sea, se dirime todo en la ciudad de Buenos Aires, y abajo vemos justamente lo que decíamos la moneda de emisión, integración y pago. Cuando vemos la moneda, hay varias formas o mix que podemos tener. Las más básicas son estas. La denominación en pesos quiere decir que se integra, o sea, al día de la licitación se tienen que pagar pesos y el pago va a estar comprendido en pesos. Un ejemplo clásico de este es la Butler, ¿no? Una aplicación negociable que pague el correlato que tengan los plazos fijos de mayor de 10 millones de pesos acá en Argentina. Esa es la tasa Butler. Entonces se integra en pesos al nivel este caso a uno, y después la devolución se hace con esa tasa de interés que tuvo los plazos fijos en todo el plazo hasta el cobro, todo siempre en pesos. La dólar link, como dijimos antes, también es en pesos, pero se integra al tipo de cambio, TC es tipo de cambio 3500, que es el promedio de los bancos que tienen que todos los días se publica por el Banco Central, es un tipo de cambio mayorista del 3500, es el día de la integración, o sea, el día que hay que hacer la integración después de la gestión primaria, se paga ese tipo de cambio y en cada uno de los pagos después se considera lo que es el tipo de cambio aplicable, ¿no? Que también se detalla en el contrato, que puede ser un promedio de N días antes del corte y demás, como para saber la empresa cuándo tiene que pagar, pero se va a pagar, como dijimos, el oficial, ¿no? El dólar oficial, el dólar de los bancos. Las siguientes relaciones están en el hard dollar, la más común de todas es la que se integran dólares y se pagan dólares. Dólares acá consideramos a los dólares acá en Argentina, lo que llaman MEP. Y después hay una que aparece muy poco, pero bueno, a veces está, que es que se integran en dólares y después pagan es dólar cable o se integran dólar cable y pagan dólar cable. El dólar cable es el dólar que está por fuera de Argentina en cuentas en el exterior. Se llama cable porque vienen de wire transfer, transferencia cable, entonces la jerga se lo considera como dólar cable. Al dólar MEP es lo mismo, el MEP es el mercado electrónico de pagos, las transferencias común y silvestre que tiene acá en Argentina, entonces el que se transmite por transferencia local es MEP y el que se transmite por fuera a través de un wire transfer se considera como dólar cable. Y el UVA es el correlato de la inflación, pero para la deuda corporativa y privada, donde tenés el UVA inicial, ¿no? El valor de la UVA, que se aplica también todos los días por el Banco Central, y después el de pago es el valor de la UVA aplicado a ese día. Lo siguiente que vimos, ¿se acuerdan? Fue el ranking. Esto es una forma que tienen los inversores de saber qué tipo de riesgo están asumiendo según determinadas características que tenga la emisión. Esto el mundo financiero ya lo plasmó en una tabla muy entendible, muy fácil, tanto para los vendedores que tienen que salir a vender la ON, como los inversores que quieran ser parte de estas emisiones, pueden saber que tiene este esquema sencillo ya establecido. No usamos mucho la de corto plazo acá en Argentina, nos vamos a ir más a la parte de la izquierda de largo plazo. Hay tres calificadoras a nivel internacional y local, una es Moody's, S&P y Fix. Vemos ahí los tres correlatos de las tres formas que básicamente significan lo mismo, que se dividen en tres grandes grupos, como vemos que es el grado de inversión, el grado de especulación y la especulación de alto riesgo o casi default, ¿no? Los que son grado de inversión, en la mayoría, como vemos, va del AAA, que eso ahí no hay casi diferencia, y ya después, bajo diferentes nombres y medidas, todas las que determinan son entre AA, A1, A2, pero bueno, determinan que son cada vez, en cierta forma, más recaudos uno tiene que tener en la inversión porque hay ciertas cuestiones por ahí que le generen presión a las finanzas de la empresa, pero para nada se encuentra todavía cerca de estar en proceso de quiebra ni nada, ¿no? Si bien claramente todos queremos ser un triple A, ¿no? La mejor calificación crediticia,
Hay todavía una gran gama de inversión que puede tener en el medio, doble A más y A menos, que son créditos muy interesantes para ofrecer a los inversores, pero bueno, se busca acá es a través de un sistema estadístico, que es lo que se mide en estos calificadores, a través de un sistema estadístico se va viendo cuáles son los mejores créditos hasta los peores créditos y los que ya están por fuera del lado de inversión, del grado de especulación, son los que generan mayores retornos, pero hay que tener muy en cuenta la situación, la coyuntura y los números que está teniendo la empresa. Ahora sí, vayamos a lo que es análisis renta fija y vamos a los números y a las cuestiones eh, matemáticas del instrumento. Volvemos al concepto ahí, este es el flujo de la unidad de celulosa, lo que es el valor residual. El valor residual es la porción del bono que aún no amortizó, que se reduce en cada periodo de amortización. Es un parámetro que va del 0 al 100. La amortización, como vemos ahí, en porcentaje de amortización, en la columna, se le voy a marcar acá, este es el porcentaje de amortización, es cuánto me está amortizando este título. Como dijimos antes, este título pagaba 6,25 cada uno de los servicios. Entonces, si yo quiero saber el valor residual que tenga mi deuda, yo sé que el nivel de amortización de la primera fecha, que es la del 16 del 8, va a ser de 6,25, ¿no? 6,25 que está acá. Con lo cual se amortizó un 6%. Si yo tenía 100 y ya 6,25 se lo tuve que devolver, mi valor residual va a ser 93,75, ¿no? O 93,75% en parámetro. Esto es importante, ¿por qué? Porque sobre este valor residual es donde después se van a ir pagando los intereses. Vemos acá el interés va a ir bajando en plaza en plaza. Esta emisión, como dijimos antes, respondía al 6,25 en cada servicio, con lo cual nos damos cuenta que cada año básicamente nos va a ir devolviendo 25% del capital, o sea que el valor residual al año va a ser el 75, después el 50, 25, y acá llegamos a cuál fue completamente amortizado, o sea, llegó al 0%, que es casi al vencimiento, ¿no? Devolvió todo el capital que tenía en 6,25 cada una de las porciones. Entonces, el valor residual de este instrumento depende de donde estemos parados nosotros, en qué momento y qué fecha intermedia, ¿no? Desde el 17 del 11 hasta el 15 del 2, o sea, entre esta fecha y esta fecha, ahí todavía la amortización fue del 62,5. Después de que llega esta fecha y se paga efectivamente, ahí pasamos del 62,5 al 56,25. O sea, se va restando del valor constante que tenemos ese 6,25%. Cuando hablamos de valor técnico e intereses corridos, lo que estamos hablando básicamente es el interés corrido son los intereses devengados, o sea, el concepto de devengado que se van acumulando hasta el momento actual. Cuando yo tengo una emisión, por ejemplo, desde el día cero, yo del día cero no le debo nada. Ya al otro día, como dijimos que es la fecha de emisión, ya al otro día me van a ir corriendo los intereses. Vemos en este ejemplo, este es un instrumento que tiene una tasa cada 4 meses, ¿no? 6, 10, sí. Cada 4 meses, o sea, cuatrimestral, paga 2%. ¿Bien? Eso quiere decir que desde la fecha que se emitió, que valía 100, hasta la fecha que tenga que pagar, va a ir acumulando ese 2%, o sea, de 100 a 102 diariamente, ¿no? Y acá podemos ver el interés, ¿no? Cada día le van a ir sumando esos 12 centavitos hermosos, ¿no? Le van a ir sumando, hasta que al final lleguemos a los $2. Una vez que llega el día que tiene que pagar, se paga eso, el inversor recibe eso y vuelve a foja cero, ¿no? Vuelve al 100, vuelve al mismo nivel que estaba en la emisión y ahí vuelve a ir acumulando. Recuérdense que todavía estamos en instrumentos que no están cotizando, no estamos hablando del concepto teórico de la emisión, todavía no llegamos al concepto de mercado. Esto estamos hablando desde el contrato que nos llega, desde el valor conceptual, cómo se va a ir moviendo eso. Y el valor técnico no es nada más y nada menos que los intereses corridos. Ahí está. El valor técnico es qué valor va a tener, en este caso, por ejemplo, esta obligación el 15 del 8. Si yo me parara el 15 del 8, este título tendría un valor técnico de 101,17, ¿no? Acá. ¿Por qué?
porque vale 100 de capital, el capital siempre es el mismo, ¿no? Y el interés fue este dólar con 17 que está acá en el medio. Dólar con 17. Perfecto. Entonces, el valor residual, que en este caso como no devolvió capital, sigue siendo 100, más el interés corrido, nos da que el valor técnico a esa fecha tiene que ser 101,17. Ahora sí, entramos a lo que es el mercado de capitales, o sea, entramos a la cotización y vemos que este ejemplo, este bono sí cotiza, este es el bono GD30, un bono del Estado, ley extranjera, que tiene un mercado que todos los días cotiza en el mercado. En este caso vemos que el capital, como todavía no se volvió nada, sigue siendo de 100, bien. El interés corrido es lo que se va acumulando día a día. Vemos que está puesto al revés, ¿no? Esta es la fecha más lejana y esta es la más próxima. Entonces, bueno, esta es la más próxima y esta es la más lejana. Entonces se va acumulando al revés, ¿no? 0,24 hasta 0,30. Vemos que todos los días se van acumulando infinitesimales centavos, ¿no? La verdad, porque imagínate que en 3 días no sube casi nada, recién sube un centavo al tercer día. Entonces, la tasa de interés de estos bonos de la distribución era muy baja, con lo cual el interés corrido es muy bajo. Y acá podemos ver el correlato en el valor técnico, ¿no? Recuerden que el valor técnico era capital más los intereses corridos, nos da acá el valor técnico. Esta franja que acá vemos, la naranja, es el valor técnico, ¿no? En cambio, lo que vemos es que el precio está por debajo de ese valor técnico, ¿no? O sea, vemos que estos bonos cotizan entre 60 y 58, 59 dólares cada 100, ¿no? O 59%, que por eso es que los bonos cotizan cada 100, para hacer más rápido estos cálculos. Con lo cual, acá vemos fácilmente que si bien el valor técnico de este bono tiene que estar por acá, el mercado lo considera que está por acá, ¿no? Entonces tiene una paridad, si hacemos la división de la paridad, que es el precio del mercado sobre el valor técnico, ¿no? Hacemos, en este caso, 58,60 sobre 100,30, nos da que la paridad está en torno al 60%, ¿no? Y lo que vemos acá es la paridad, ¿no? Está al revés, ¿se acuerdan? Está al revés, pero bueno, básicamente son los niveles de paridad que estuvo teniendo el instrumento. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque lo que nos determina la paridad es el compromiso o el sentimiento de riesgo, entre otras medidas que tienen los inversores en el mercado de capitales sobre si se va o no pagar la deuda. Recuérdense que es un compromiso de deuda, pero la deuda tiene que ser pagada, o sea que el que emitió esa deuda tiene que pagar lo que debe. Ahí es donde, si creemos o no que ese inversor va a pagar o nos va a tener que hacer una quita en el capital, una reestructuración y demás, ahí es donde empezamos a ver la paridad. En conceptos de corporativos es muy importante siempre que los títulos estén sobre su valor par. ¿Por qué? Porque es el compromiso o la idea que tienen los inversores sobre si vamos a devolver o no la deuda. Si tenemos una deuda que está muy por debajo de la paridad, o sea, está por debajo del 100%, eso es porque los inversores creen en términos generales que no se va a pagar la deuda, ¿no? Estamos hablando de cuestiones más de emisión. Después puede haber cuestiones de mercado, que suba, baje la tasa y demás, que también se contemplan en estos casos, pero en términos generales lo que busca la empresa es siempre que la paridad se mantenga en el tiempo constante. Entonces, se busca que se mantenga la paridad. Cuando vemos que la paridad baja es porque hay un instrumento, hay algún contexto que comprime por ahí, ejerce presión sobre la empresa, eso es donde el gerente financiero tiene que estar activo y ver justamente qué es lo que está haciendo. Cuando los bonos, como vemos acá, es indicador 100, cuando cotizan por debajo de la par es porque están debajo de 100, cuando cotizan a la par es porque valen 100 y cuando están por encima de 100 es que cotizan sobre la par. Recuerden que 100 no es el 100 que vimos antes del capital. 100 es el capital más el interés corrido, o sea que ese valor 100 todos los días va a ir cambiando. Lo que importante es que el mercado vaya en consonancia con esa paridad y no se desprenda de lo que la empresa en sí se une junto con la empresa, con los inversores, perdón, para ver qué es lo que vale. Entonces, tratamos siempre de estar al menos a la par, si baja mucho la paridad y demás, es una cuestión de verlo. Y también de cuidar, sanear las deudas de la empresa. La tasa interna de retorno, como les contaba en clase antes, es una medida de rentabilidad que se usa, no es una medida de lo que realmente va a rendir el bono, porque hay muchos supuestos, como que se mantenga la inversión hasta el vencimiento, como dice acá,
acá. Se mantenga la inversión hasta el vencimiento y que se reinvierta los cupones a la misma tasa. Esos son supuestos que pocas veces ocurren, pero si pudiese cumplir con los supuestos, la tasa interna de retorno sería la verdadera tasa de inversión que tuvo el inversor. Lo que se usa en verdad la tasa interna de retornos es una métrica sencilla, acá mismo lo aclaramos, es una métrica sencilla que te permite comparar bonos entre sí en base al rendimiento, ¿no? Entonces, sin importar, como dijimos antes, si amortizaba, no amortizaba, capitalizaba los intereses, sin importar la relación que tenga, yo con la tasa interna de retorno puedo comparar cualquier flujo de fondos de vuelta, sin tener que entender cómo está comprometido, cómo está armado ese flujo. Entonces, es una medida rápida de comparación. Vamos acá a ver un ejemplo en la cual tenemos un bono que es Bullet, que nació el 1 de marzo, venció el 1 de marzo, pero de 2021, ese es un bono a 2 años. La tasa de interés que está pagando es del 5% y paga 2 veces al año, en marzo y septiembre, o sea, paga cada 6 meses. Yo entré en el mercado secundario, este bono estaba negociándose, yo entré después, el 7 de junio de 2019. Y acá lo que puedo hacer es la línea de tiempo que me va a ayudar a mí a ver de forma gráfica cómo es ese flujo en el tiempo y cómo hacer los cálculos. Si vemos acá, el 1 de septiembre, como dijimos, pero el 19 te va a pagar la mitad, porque dijimos que hay 2 pagos en el año, entonces es la mitad. 2,5, después 2,5, 2,5 y termina más 2,5 más 100. Bien, esta es la fórmula que está aplicada acá, pero aplicada ya a este bono, que es cada uno de los pagos, cada uno de los cash flow, llevado al valor presente a través de 1 más la tasa interna de retorno aplicado al plazo, ¿no? Acá arriba vamos a ver el plazo desde el momento que yo, en este caso, compré, hasta el momento que tenga que se aplique, perdón, ese cash flow, ¿no? Entonces, esto que fue, por ejemplo, si vamos a la parte de abajo, estos $2,5, o sea, estos que están acá, entre esta fecha y esta fecha han pasado 86 días, ¿bien? 86 sobre 365, esa fracción de tiempo, la llevo a valor presente. Lo mismo hago con el siguiente, con el próximo cash flow, ¿no? El ingreso de caja. Acá vemos que está 1 más la TIR sobre, en este caso, desde que yo compré, desde el 7 hasta ahora, son 268 días, también, pum, a valor presente acá. Lo mismo hacemos acá y acá. Si yo ya sé el precio en el mercado, porque este precio lo veo en la pantalla cuando estoy operando, cuando estoy invirtiendo y demás, ya veo este precio, lo único que tengo que hacer es despejar el valor de la tasa interna de retorno. Esto se hace haciendo una interpolación lineal o mucho más fácil todavía en Excel. Acá aplicamos el concepto con la de IRSA, ¿se acuerdan? Acá están todas las fechas. En este caso yo entré el mismo día porque entré en licitación. Acá están todos los flujos y vemos que la tasa, en este caso nominal vamos a usar, la tasa nominal es la misma del corte del 6%, ¿no? Entonces vemos que la tasa que cual se pagó esa emisión es igual a lo que en ese momento estoy calculando si voy entrando. Pongo todos los flujos, pongo todas las fechas. Utilizo la fórmula TIR no per, TIR no periódica. ¿Por qué? Porque yo tengo que poner cada una de las fechas, o sea, no está determinado que es una fecha común, sino que la función de Excel me permite poner cualquier tipo de fecha. Acá le pongo las fechas y acá le voy a ir poniendo los diferentes tipos de cash flow o ingresos de caja. Acá siempre acuérdense que el primero es negativo porque es un ingreso, yo pago esos 100 y después a mí me van ingresando los fondos. Entonces simplemente con eso ya me va sacando la tasa interna de retorno. La duration es simplemente una medida que expresa en años cuánto tiempo tardarán los flujos de ese bono en ser pagados, todo siempre a una tasa financieramente equivalente, ¿no? No es casi sin sentido comparar flujos en nominalidad, o sea, pesos de hoy y los pesos de mañana y los pesos de en 10 años. Lo que uno busca con la duration es llevar todo eso a valor presente. Acá vemos que de vuelta es muy parecida a lo que es la función del cash flow, donde tienen la función llevado a valor presente. Acá vemos que lo va a ir ponderando con la cantidad de días, o sea, cuántas veces entra ese flujo en el año, y después lo va a hacer sobre el precio para ver, según el precio en el que esté, si estoy más cerca de
recibir esos fondos o más lejos de recibir, también de recibirlos. Entonces, ese cálculo lo que nos permite a nosotros saber es, sin importar de vuelta cómo está armado el cash flow, cómo está armado, si paga, no paga, si hay amortizaciones, sin cualquiera de las relaciones que vimos que confunden muchas veces a los inversores, pero que sin importar cómo esté estructurado el bono, yo puedo comparar financieramente dos flujos en el futuro. Esto tiene mucha importancia porque yo tengo que comparar la duration que tenga mi bono con la duration que tenga la inversión que yo estoy usando apalancado, o sea, usando los fondos de esa obligación. Entonces es muy importante que sin tener en cuenta el dinero en el tiempo, sino cuánto es lo que invierte la empresa o cuánto es lo que tenga que devolver, lo pueda comparar. Como dijimos acá, nos permiten comparar bonos con distintas estructuras, plazos y cupones. Este es el ejemplo gráfico. Acá usamos de vuelta el de IRSA. Acá vemos el pago, ¿no? 2,92, 2,82, 2 y pico. Y acá vemos el pago final. Todo esto está llevado a valor presente, ¿no? Acá se acuerdan que era $3, 3, 3 y 3. Bueno, este valor presente lo actualicé con 1 más la TIR, ¿no? La función de cash flow más 1 más la TIR. ¿Bien? O sea, lo mismo que tuve acá, ¿no? Esos $2, en este caso $3, llevados a valor presente, me da 2,92. Como este pago era muy próximo, ves que es muy cercano al valor de 3. Cuanto más nos alejemos en el tiempo, acá a los 548 días ya estamos en 2,72. Y al finalizar, como dijimos, nos tienen que pagar $103. 103 actualizado en 1 más la TIR elevado a este 732 sobre 365 nos da ese valor. Claramente, como vimos ahí en el concepto, si sumamos todos estos valores, nos da 100. ¿Por qué? Porque el flujo futuro y el flujo presente, si yo actualizo o llevo para adelante, en cualquiera de los casos me tiene que dar el mismo valor porque son flujos financieramente equivalentes. Y después lo que hago es ponderar cuánto es esto sobre el total del plazo. Entonces me da que esto es 1,46, este es 2,82, este es 4 y este es 183, ¿no? Acá lo que dice simplemente es 2 y pico sobre la cantidad de días dividido 365, ¿no? Entonces esto me pasa de 2,92 a 1,46. Y ahí nos va a dar 192 días. Y entonces, ¿qué es todo esto, no? La sumatoria de los plazos multiplicado por el cash flow. Ahora, cuando hago uno sobre precio, entonces quiere decir que hago esto, 192, sobre, recuerdan que la obligación valía 100, entonces hago 192 sobre 100, me da 1,92. O sea que el punto de equilibrio, ¿no? El punto financieramente equivalente que tiene esta obligación negociable es al 1,92 años. ¿Qué quiere decir también? Que si yo no le pagase a los inversores en ningún momento, ¿no? Si yo todo esto no lo pagase, no, no pago, no pago, no pago, y este no pago, pero hiciese un solo pago, un único pago de toda lo que tengo que pagar de intereses, de todo, a esta fecha sería un pago financieramente equivalente para el inversor. Entonces, este es el punto de equilibrio que mantiene la inversión y que mantiene el flujo a través del tiempo. Esto es muy importante porque es el concepto de rentas. ¿Se acuerda? Un flujo prometido en el tiempo. Bueno, la duration es el punto de equilibrio, es el punto exacto que todo eso financieramente equivalente se puede comparar. Y la duration modificada es una medida que muchas veces lo ven de rendimiento, pero en verdad es más de seguridad o de riesgo, donde agarramos la duration, el concepto de la duration, y lo actualizamos por 1 más la TIR. Los financieros somos fáciles, cualquier valor lo pasás dividido en 1 más TIR y te va a dar otro valor, ¿no? Esta medida lo que nos permite es una fórmula básica, que todavía no vimos la convexidad, otros conceptos, pero hasta acá nos vamos a quedar, que nos permite saber cuánto caerá, ¿no? La duration, aproximar cuánto caerán los precios eh, en base a un movimiento que tenga la tasa interna de retorno en su cambio. Entonces, acá arriba estaba, ¿no? ¿Cuánto cambiarán los precios en bono ante un cambio en la TIR? ¿Bien? Acá vemos un ejemplo, tenemos un bono que tiene 1,37 de duration modificada, o sea, tiene un valor de duration, lo actualizamos a la TIR, te da 1,37. Si hacemos los cálculos, si vemos que esta obligación tenía una tasa del 10%, que le daba un precio de 102,88,
Cuando pasemos a 9, o sea, menos 1%, esto tiene que subir porque la relación es inversa, recuerden lo que vimos acá, o que está expresado acá. Cuando sube el precio, baja la TIR, y cuando baja la TIR, sube el precio. Bueno, dijo lo mismo al revés, pero se entiende, ¿no? Si sube el precio, baja la TIR; si baja el precio, la TIR responde del signo opuesto. Entonces, si pasamos de 10 a 9, acá vemos que pasa de 102,88 a el movimiento, el módulo que tiene eso es el valor de la duration modificada. Entonces vemos que pasa de 102,88 a aproximadamente 104,24. ¿Por qué es una medida de riesgo? Porque se usa mucho, porque cuando yo tengo una cartera de bonos y sé que va a haber un movimiento en las tasas de interés, esto pasa mucho en la curva de pesos, pero también te puede pasar en la curva de dólares. Yo sé que la tasa de interés, por ejemplo, va a bajar, yo sé que mi bono va a subir. Si yo sé que mi tasa de interés va a subir, entonces el precio de mis bonos van a bajar. Entonces, tiene mucho sentido cuando yo armo carteras o administro carteras tener esta medida de riesgo atada a la inversión. Y acá le damos un ejemplo, es una calculadora de bonos común y silvestre, donde yo pongo este instrumento. Este es el MSU Energy RUC 6, que acá tenemos todos los conceptos que vimos antes puestas en la misma pantalla. Primero vemos la moneda de emisión, o sea, paga dólares. O sea, entra con MEP, sale con MEP en este caso. El cupón es del 9%. Acá vemos que no hay un call, te explica, no hay call, o sea que no tiene un llamado a la deuda. Esto es cuánto se emitió en 45 millones de dólares. Se emitió el 2 de noviembre del 22 y vence el 2 de noviembre del 24, o sea, vence a fines de año. La frecuencia, o sea, cuántas veces va a pagar en el año, va a pagar 2 veces al año. Bien, va a pagar, después lo vamos a ver por ahí, el cash flow. Y después pasamos ya a la medida de rentabilidad. Cuando vamos al mercado, este instrumento vale 113 de mercado. Vamos a la pantalla, vale 103. Ya esto nos va a dar tanto la nominal como la efectiva, ¿no? Efectiva y nominal. Como vimos antes, que la nominal y la efectiva había una diferencia, porque generalmente lo que se usa más es la nominal. En términos generales, cualquiera de las dos les va a dar resultado, porque recuerden que es una medida aproximada, ¿no? Esto, el tercer valor después de la coma es irrisorio. Lo importante es más o menos que esto rinde 9,8, 9,9 en el mercado secundario. Y acá vemos lo que dijimos antes, ¿no? Acá vemos valor residual, 100. O sea que esto no amortizó. Valor par, 100, porque no pagó nada. Intereses corridos, o sea, ya pasaron 167 días desde el último pago de intereses. Como hicimos el gráfico que iba hasta el 2 y bajaba, bueno, este todavía sigue acumulando, porque la tasa, como ven, es más alta. Esto es del 9, o sea que tiene que pagar 4,5. Está muy cerca del pago. Ya va por 4,12. Entonces el valor técnico, que era esto más esto, igual 104,12. Bien, si 104,12 es el valor técnico y esto vale 103, quiere decir que la paridad es menor a 100, o sea, está bajo la par. Esto está en el mercado cotizando por debajo de lo que vale el título técnicamente, ¿no? Después acá vimos justamente, el ejemplo era este, la duration modificada. Y las otras medidas, digo, One, precio promedio de vida y demás, las vamos a ver, pero también son todas medidas de riesgo y sensibilidad que que tiene el bono, que para el que maneja carteras es muy importante. Lo más interesante para un gerente financiero, en términos generales, siempre va a ser la duration, intereses corridos por cuánto deben, y la paridad en el mercado secundario en relación a lo que vale el bono. ¿Bien? Y ahora sí, vamos a lo último, que es la legislación primaria, que es donde arranca la vida de esta emisión. En Argentina hay dos formas de colocar deuda, como saben, o como vimos en clase. La primera es la subasta holandesa, que es simplemente todos los inversores, todos los que quieran participar a través de los colocadores, que son los que administran la colocación, ponen sus intenciones y se van ordenando, sea por precio o por tasa. Uno puede licitar tasa o puede licitar precio. Generalmente lo que más van a ver es por tasa, así que vamos a ir por la de tasa. En este caso, la tasa siempre se va a ordenar desde la menor tasa, o sea, desde lo que menor quiera exigirle a la empresa una remuneración, hasta el que más le quiera remunerar. ¿Por qué? Porque se pone desde el que está más a favor de la empresa hasta el que está más en contra o busca un tipo de tasa superior al resto, ¿no? Entonces la empresa va a elegir cuál es el que se lleva o hasta dónde es donde se lleva. ¿Bien? El otro, que es book building o formación de libro, es donde todas las condiciones están dadas, ya saben,
ya se sabe la tasa, en verdad, porque el resto ya está establecido de antes, que es el plazo, forma, todo eso está establecido. No hay negociación en sí de tasas, sino que de antemano ya se sabe. YPF sacó hace poco una que tuvo este modelo donde se sabía que iba a salir al 6, porque estaba en formato book building, salía al 6. Entonces el interés, o sea, el inversor, perdón, lo único que demuestra o manifiesta es su interés. ¿Está interesado en participar o no? O sea, ¿entro a la licitación o no entro? ¿Bien? Y vamos a participar en diferentes tramos según cómo esté armada la emisión. El tramo competitivo es el tramo donde yo cargo la orden, yo entro al libro a través de una tasa, entonces yo compito por cuánto es, a qué tasa quiero participar de esa emisión, y los valores nominales, cómo está nominada la deuda, es donde yo pongo ahí los nominales. El tramo no competitivo, justamente yo no compito, yo me subo a lo que el resto de inversores, consorcios y empresas decidan. O sea, yo quiero estar en esa emisión, pero me es indiferente en sí la tasa, que eso lo negocien los que están en el tramo competitivo, yo me subo a eso. Lo único que tengo que manifestar, muy parecido al de adhesión, es simplemente cuántos nominales quiero participar. Esto se usa generalmente en el tramo no competitivo para empresas que ya saben más o menos de antemano cuánto van a entrar, no hay mucha negociación en ese lado, pero siempre está bueno para el inversor al menos poner, si tiene la capacidad, porque está dentro de los límites en los cuales puede participar, que ponga una tasa que sea de indiferencia y se sale bien y si no, no hay problema. Y el tramo único pasa en algunas emisiones donde no existe tramo competitivo y no competitivo, sino que se unifica y existe solamente un único tramo donde siempre se tiene que poner precio o tasa. O sea, uno tiene que entrar, si quiere entrar, tiene que manifestar qué tipo de remuneración o qué tasa de remuneración o precio al cual quiere entrar para participar dentro de esa puja de la emisión. Vamos a ver el caso de IRSA. IRSA tuvo la semana pasada unas emisiones, recibió un libro parecido a este, en la que tuvo, este es el tramo competitivo, es el más grande, todo este es el tramo competitivo, y este fue el tramo no competitivo, ¿no? Lo que entró después, dijimos, los que no pujaban por el precio. ¿Qué hizo IRSA? Bueno, vio lo acumulado, vio que había, esto está acumulado, o sea, estos fueron miles de órdenes, pero acá lo que vemos es acumulado por tasa, aproximadamente igual. Acá vemos que hasta el 4% había $500.000, estos son 500.000 nominales, ¿no? Entonces tenía $500.000. En 475 hubo una persona que puso 1.000, entonces si la empresa se hubiese dicho, bueno, yo en 475 me llevo, tendría que haberse llevado estos de acá, más estos de acá. O sea, tendría que haberse llevado el acumulado, ¿no? Los 555.711 nominales, ¿no? Después, en 5 había órdenes por $312.000, más o menos, ¿bien? Entonces, si la empresa hubiese cortado acá, hubiese dicho, yo me llevo todo lo que sea del 5 para abajo, tenía que haber llevado este, más este, ¿no? Hubiese llegado a 800, hubiese sido lo que se llevó. Después había 532 más en 5,5. También, si hubiese cortado acá, tendría que haberle llevado a él, a este, a este, a este, a todos. Entonces el acumulado que tendría que haberse llevado era 1.400.000. Claramente, hacer todo esto por $1.000.000 era muy poquito. Entonces la empresa dijo, perfecto, yo voy a ir buscando más capital. O sea, quiero levantar más capital. Si levantar más capital quiere decir que yo tengo que poner más plata, entonces ahí voy a analizar qué me conviene. Acá vemos que en 5,75, que es una buena tasa, ya había $4.000.000 más. Estos son más, ¿no? Estamos sumando en cada peldaño más. Eso pasaba de 1.400.000 a 5 millones el acumulado, porque recuerda, hay que pagarle a este, a este, a este, a este, a todo de arriba, ¿no? A este, a este, a este, a este, a este. Entonces ahí es donde la empresa dice, bueno, por ahí me conviene acá. Pero después vio que en 6, que era básicamente el nivel que estaba interesado en llevarse los fondos, había 12 millones, ¿no? Acá había 12. Bien. Si yo sumo eso, me da 17.900, ¿no? Porque recuerda, hay que sumarle a este, a este, a este, a este, a todos, ¿no? La empresa al final terminó cortando el 6, ¿no? Terminó llevándose fondos al 6%. Recuérdense que a todos los que se le pagan son con nominales de una obligación negociable que tiene un solo cupón, que es el 6%, con lo cual, aunque este estaba dispuesto a recibirlo al 4%, va a terminar recibiendo obligaciones negociables con el 6% de lo que es la tasa que se va a remunerar la inversión. ¿Y cuánto es lo que se llevó? Se llevó lo que estaba acá más lo que estaba acá. Entonces, en total, se llevó los 17 más los 5, se llevó 23 millones. ¿Por qué?
porque el tramo no competitivo, de vuelta, no compite, se sube a lo que el resto está negociando, entonces la empresa lo que tiene que ver en verdad son los dos tramos, ¿no? Tramo competitivo y no competitivo, ve que si yo me estoy llevando acá, me estoy llevando 17 más 5. Acá también, ¿no? Se llevaba si cortaba en 5,5, se llevaba 1.000.000 más 5. Acá 1 más 5. La idea es buscar la mayoría de los fondos que vean que les dé sentido. Ya, por ejemplo, arriba de 6 vemos que las órdenes cada vez eran más chicas. Yo, como gerente financiero, veía eso y decía, la verdad que sí, conviene al 6, porque 6 básicamente tiene sentido llevarse gran parte del libro. Acá vemos que, por ejemplo, había inversores que se habían pidiendo cada vez más tasa. Esto llevaba del 6 al 7,5, pero la diferencia en guita era cada vez más poca. O sea, lo que hay acá para abajo es muy, muy irrisorio. Entonces tenía más sentido cortar en 6. Y entonces acá vemos cómo fue el resultado. Hubo 28.700.000 de oferta de nominales. Se terminó llevando los 23 que dijimos antes al 6% de tasa que remuneró. La Baldar, ¿se acuerdan? No la vimos nosotros en este caso porque es básicamente lo mismo también, pero aplicado a pesos. Y acá vemos qué hubiese pasado si la empresa hubiese tenido que prorratear. Prorratea por varias cuestiones. Puede ser porque las emisiones tienen un monto máximo, en este caso el monto era 10 millones ampliados al programa, que el programa era mucho más plata, la verdad. Pero supongamos que el programa hubiese sido más chico, hubiese sido de 10 a 15, bueno, lo máximo que me hubiese podido tomar era 15, ¿no? Saquemos que hay tramos no competitivos para hacer las cosas más fáciles, supongamos que esto hubiese sido a tramo único, que solo hubiese este libro, bueno, entonces la empresa dice, yo tengo que tomar 15. También lo que puede pasar es, por ahí la empresa, la verdad que podía emitir mucho más plata, pero yo 15 es lo que necesitaba, porque 15 machea con inversión, en este caso esa por ahí para comprarse un departamento, una torre, o demás. Entonces 15 era el monto que yo estoy buscando. ¿Qué hubiese pasado? Si yo acumulaba hasta acá, ok, 500, no llegué. Acá, no llegué. Acá, tampoco. Acá, 1,5 millones. Tampoco estoy cerca. 5,75, si yo me hubiese llevado todo esto, que era básicamente este valor, todavía estoy fuera. Cuando llego al nivel de 6, al próximo escalón, veo que me paso, ¿no? Hay 17 y yo necesito 15. Entonces ahí se ejerce lo que llama el prorrateo. El prorrateo solamente aplica a esta tasa, solo al 6. Todo de acá para arriba va entero. Entero. O sea que este recibe los 500 nominales. Pero este tramo es el que es prorrateado, solamente este tramo. ¿Cómo se hace? Fácil. ¿Cuánto falta de 5 millones para llegar a 15? Bueno, hacemos 15 millones menos este nivel, menos los 5 millones y pico, me da que yo necesito alocar 9.532.562 nominales, ¿bien? Pero órdenes tengo 12. Yo tengo dos acá. Entonces, ¿qué hago? Hago la fracción, básicamente. Hago 9.532.562 sobre 12.505.000. Esto me da una fracción. O sea que a estos inversores, a estos 12 millones, se les va a aplicar un factor de prorrateo que van a recibir menos. Pero solo ellos. Solo al 6%. El resto de todos estos van a recibir todo. ¿Por qué? Porque estos, yo para llegar a 15 necesito todos estos. Todos estos. Acumulados yo a estos llego. Estos, a los del 6, son los que tengo que prorratear porque con ellos me paso. Pero solo con ellos. Al resto todavía los tengo que tener adentro. Entonces, acá vemos que todos estos fueron remunerados al 100%. Todo esto es al 100%. Y solo al pobre este fue remunerado al 76%. O sea, 76% de nominales se le fue asignado. Esto quiere decir que yo tengo una orden de $10.000, me van a llegar $7.632 porque se me aplica un factor de prorrateo. ¿Eh? Esto es la ecuación fácil y sencilla de lo que es el prorrateo. Cuando hay precio, esto por ejemplo fue Telecom. Telecom Argentina salió una obligación negociable que tenía el tramo también, tramo único, porque había que poner solamente precio. ¿Por qué? Porque ya estaba establecida la tasa. Ya sabíamos que era 2 años al 5%, pago trimestral y bullet. Con lo cual, lo que había que licitar era precio. ¿Eh? Precio a licitar, ¿no? Entonces ahí lo que se armó es la misma emisión, pero acá vemos que en vez de tasa hay precio.
claramente si el precio que más la tasa que más le convenía al inversor era la más baja, como esto lo está vendiendo, como que tiene una orden de venta, el que más quiera pagar, el que más pague, es el que más beneficia a la empresa. Entonces, en este caso, cuando es por precio, se pone desde el mejor pagador, o sea, el que más está dispuesto a pagar, al que menos esté dispuesto a pagar, ¿no? Entonces, acá vemos que el máximo del libro fue 1,3 y el mínimo fue de 1, o sea, pagaban $1 por esa tasa. Vemos acá que la tasa que terminó cortándose, esto fue porque decidió la empresa, ¿no? Vio más o menos las emisiones, fue acumulando cada 18, 18 al 1,3, bueno, adentro. Acá al 1,1 había 115, bueno, adentro. A 1,05 había 8 millones, bueno. Fue acumulando y dijo, listo, perfecto, a este nivel de precio, que más o menos un 3% de tasa, es donde me hace sentido cortar. Y cortó en 103,88, llevándose casi 60 millones de nominales, vendiendo, ¿no? Vendiendo 60 millones de nominales y los inversores llevándose esos nominales. Acá vemos lo mismo, hubo ofertas por 157 millones de dólares, pero acordemos que esta dólar link, ¿no? Eran moneda de denominación dólar estadounidense, pero moneda de pago, el peso al tipo de cambio oficial, este era el que dijimos que era una dólar link, ¿no? Que uno entraba en pesos y, vemos moneda de integración, peso al tipo de cambio inicial, y moneda de pago es pesos al tipo de cambio de esa relación. Perfecto, entonces acá vemos que recibió 157 millones de dólares, pero en pesos el tipo de cambio oficial, y terminó tomando solamente casi 60 millones de dólares, pero al tipo de cambio oficial, a una tasa del 6, o sea, estos 60 millones se reunían al 6, solo que los vendió en 103,88 en vez de 100 porque lijitó precio. Esto es un poco todo el resumen de lo que fue renta fija. Espero que cualquier duda que tengan, pásenmela por el mail, como dijimos antes, y lo vamos resolviendo, y si no, por los grupos que tenemos de la materia, lo vamos a ir abordando. Así que cualquier cosa estamos a disposición. Abrazo grande.